Plutón en Tauro, el gran cambio de la Tierra. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Hoy te traemos el segundo video de nuestra serie sobre Plutón en los 12 signos. En la primera parte del video de hoy vamos a hablar sobre la influencia de Plutón en Tauro y luego vamos a analizar el último periodo de la historia en que estuvo en este signo, entre 1852 y 1884, para poder comprender su influencia. Para terminar, analizaremos la carta de un personaje notable con esta posición de Plutón. Ya comenzamos. Plutón es considerado en astrología, junto con Urano y Neptuno, uno de los planetas transpersonales. Estos planetas son llamados también transsaturninos, por encontrarse más allá del planeta Saturno, quien, desde el punto de vista psicológico, cumple con la función de estructurar y delimitar nuestro ego, la parte consciente de nosotros mismos, el yo. Por lo tanto, estos planetas se corresponden a la esfera de lo que está más allá del ego, de lo consciente y conocido por nosotros. Son los planetas que rigen lo desconocido, lo inconsciente, y más específicamente, el inconsciente colectivo. Por eso en astrología representan profundas fuentes de cambio y son considerados energías o planetas transformadores. Así es. Los planetas transpersonales entran dentro de lo que se considera planetas lentos, ¿bien? Ya que son los que más tiempo demoran en dar una vuelta completa alrededor del zodíaco y por lo tanto las posiciones que ocupen en los signos son indicativas de actitudes generacionales y se asocian con cambios en la conciencia o en la mentalidad colectiva. En consecuencia, en una carta individual los signos que ocupen tienen mucha menos importancia en realidad que las casas en las que se hallen y también con los aspectos que formen. Es por esto que vamos a analizar los hechos que sucedieron a nivel histórico durante los años en que estuvo Plutón en Tauro, para comprender de esta manera su influencia a nivel colectivo, ya que afectó a la humanidad en su totalidad. Pero antes de pasar justamente a hablar sobre estos eventos, vamos a hacer una breve introducción al planeta Plutón, para comprender mejor qué significa este planeta. En caso de que estén interesados en saber más sobre este planeta, los invitamos a ver nuestro video anterior sobre Plutón en Aries, en el que desarrollamos más en profundidad su influencia, significado y también hablamos sobre su descubrimiento. También pueden encontrar el link al pie de este video o también como sugerencia en pantalla. Muy bien. Plutón en astrología representa lo que tiene que ser eliminado y transformado, y tiene que ver con la fase más crítica de cualquier proceso o actividad, donde la muerte o el comienzo de un fin es inevitable y donde el renacimiento o un nuevo comienzo puede ocurrir. Por lo tanto, se asocia con procesos de crisis y de transformación, donde sentimos que tenemos que morir simbólicamente a lo viejo para nacer a una vida nueva. Esta experiencia está estrechamente relacionada con la energía del signo de Escorpio, del cual es Plutón corregente y sobre el que más adelante vamos a volver a hablar. También Plutón puede actuar como un proceso que obliga a abrir por la fuerza la conciencia frente a un problema o frente a verdades que hasta ese momento permanecían ocultas. Tal cual. Plutón se asocia con una gran concentración de energía, que se puede expresar en forma de poder, dinero o riquezas. Rige, por ejemplo, la energía atómica o nuclear y también es el planeta de la cornucopia, símbolo de la abundancia y de la prosperidad en la antigüedad. Representa una actitud de todo o nada. De forma positiva podemos decir que Plutón nos impulsa a superar nuestras limitaciones, a superar obstáculos, eliminar patrones y pautas de comportamiento inconscientes que nos impiden trascendernos a nosotros mismos y también en el proceso ampliar nuestra propia conciencia. Cuando esta energía se manifiesta de forma negativa igualmente, encontramos en lo colectivo el fenómeno de las mafias y el crimen organizado, la tiranía como forma de gobierno, la coerción y la manipulación. El principio que postula que el fin justifica los medios. En lo individual también aparecen estados obsesivos y compulsivos, la violencia
agresividad, crueldad y también la total indiferencia frente al sufrimiento ajeno. Ujú. Bien, ahora pasemos a ver el significado de Plutón en el signo de Tauro. Tauro es un signo del elemento tierra. La tierra es el elemento que nos sostiene, por lo tanto es el elemento que es más estable, que nos permite construir y a la vez es el más ligado a lo físico, a lo material. Por eso Tauro es un signo ligado a materializar planes e ideas y lograr que estos echen raíces. Es un signo que es metódico, es trabajador, es perseverante, se relaciona con una forma de ser pragmática y a su vez práctica, con los pies en la tierra, como Ujú. solemos decir, y basa sus decisiones en los datos que le proporcionan los sentidos. Se inclina por todo lo que le resulta confiable y seguro, y esto lo motiva a satisfacer una búsqueda, ¿sí?, de seguridad. Tauro es un signo de tipo modalidad fija. En astrología existen tres modalidades: cardinal, fija y mutable. Ujú. Esta última representa una energía que va hacia el centro, una energía que es centrípeta, ¿sí?, que se concentra. Esto, aplicado al elemento tierra, puede dar estabilidad y constancia en el plano físico, pero también una cierta resistencia al Mm, cambio y una tendencia más bien conservadora, ¿sí?, mm, a mantener las cosas tal cual son. Una clave para este signo es la palabra productividad, el uso ordenado y eficiente de tiempo y energía para generar resultados tangibles y por lo tanto rehúsa de aquello que considera falto de estructura, ujú, carente de sentido o de metas claras y concretas. ujú. Cuando combinamos entonces Plutón por un lado y Tauro por el otro, tenemos un impulso hacia la trascendencia y la transformación, y desde el lado de Tauro, por el otro tenemos lo concreto, lo tangible, lo físico. Los principios que al parecer, son dos principios, perdón, que al parecer no combinan muy bien, ¿no? Como ya dijimos, Plutón es corregente del signo de Escorpio, que es opuesto a Ujú. Tauro. Y por los principios de la astrología no es la posición más cómoda para este planeta, asociado con liberarnos de limitaciones, de ataduras y de cualquier cosa que restrinja el proceso de transformación que debemos atravesar. En su aspecto positivo, igualmente, esta posición puede representar la trascendencia del mundo físico, la espiritualización del mundo material, la alquimia, la transmutación de la materia, las transformaciones psicofísicas y mucho más. Pero cuando vemos su aspecto negativo, tenemos por ejemplo la productividad de Tauro llevado al extremo, una compulsión por la producción, por la generación de bienes y riquezas sin importar las condiciones en las que se produzcan, ni tampoco el bienestar de las personas, ni de los animales, ni tampoco, hablemos del medio ambiente, una producción que no tiene escrúpulos. Ujú. Bueno, la búsqueda de estabilidad de Tauro, combinada con Plutón, se puede transformar en un materialismo extremo, Ujú, donde solo encuentro realidad y estabilidad en el mundo material. Considero que eso es lo único, ¿sí?, que me puede dar seguridad para el futuro. ujú, Sin embargo, como dijo Cristo, no solo de pan vive el hombre, y el ser humano necesita prestar atención y cultivar otras dimensiones de su ser, además de la física, ¿sí?, ya que es un ser triple, como decían los griegos: soma, psique y nous. mm, Es físico, es psicológico y también espiritual. Tauro rige a nuestro planeta, la Tierra. En combinación con Plutón, planeta de la transformación, como dijimos, tenemos una transformación de todo el planeta Tierra. Ahora, pasemos a ver algunos ejemplos históricos de los cambios que sucedieron en nuestro planeta la última vez que Plutón estuvo en ujú. el signo de Tauro. Exacto. Muy bien. La última vez que estuvo Plutón en el Tauro fue entre 1852 y 1884. Acá tenemos la carta en pantalla. Plutón en el signo es signo, perdón, de la producción material y del dinero, por lo que marcó un periodo de gran expansión económica, sobre todo en la industria, con la construcción de grandes fábricas y en la producción de maquinarias. Por ejemplo, la industria de empacar carne en Chicago es conocida como una de las primeras industrias en utilizar la línea de ensamblaje en los Estados Unidos. Y esto sucedió a comienzos de 1867.
Los trabajadores permanecían en estaciones fijas y con un sistema de poleas que proporcionaba la carne a cada trabajador y así podía completar una tarea, ¿no? Y esto continuaba con la línea de ensamblaje en la tarea siguiente. Henry Ford, el industrial, y otros también han escrito acerca de la influencia de esta práctica en los posteriores desarrollos de las cadenas de ensamblaje en la compañía de automóviles Ford Motors. Por otro lado, grandes países tuvieron su proceso de industrialización entre 1850 y 1914, como por ejemplo Gran Bretaña, que incluso comienza un poco antes, y Francia, Alemania y Bélgica. En 1850 comienza la fábrica moderna en la Europa continental, y en Bélgica hay un proceso de revolución industrial seguido al de Reino Unido. Por otro lado, también a partir de 1850 comienza a fortalecerse la industrialización en Alemania. Pasada la primera mitad del siglo, entre 1851 y 1901, conocido como el nombre de Railway Age, ¿sí? O edad, ¿sí? Del ferrocarril, se vive el apogeo y el reinado definitivo del ferrocarril, que representaba un medio muy veloz para transportar la materia prima hacia las industrias. En 1870 comienza la segunda revolución industrial. Durante este tiempo, los avances en las industrias sufrieron una fuerte aceleración. Los cambios técnicos siguieron ocupando una posición central junto a las innovaciones técnicas concentradas, esencialmente en nuevas fuentes de energía como el gas o la electricidad, nuevos materiales como el acero, como el petróleo y nuevos sistemas de transporte, el avión, el automóvil y otras máquinas a vapor. Y también hubo innovaciones en el plano de la comunicación, como el teléfono y la radio. Todo esto, ¿sí? Todos estos inventos indujeron a transformaciones, ¿sí? En la cadena de las industrias y que afectaron, ¿sí? A la industria en su totalidad. Tal cual. A su vez, y como vamos a mencionar también más adelante, fue la época del auge de las ideologías materialistas y de la intervención del hombre sobre la materia. Surgió una nueva finalidad del trabajo, que fue distinta a producir por producir. La creación cada vez mayor de objetos e inventos tecnológicos novedosos generaron nuevas costumbres y nuevos deseos. Plutón como planeta pone de manifiesto todo lo oculto, por eso en el tránsito por el signo de la materia saca a la luz el apego material del ser humano causado por los deseos físicos. Plutón pone de manifiesto pero también destruye. No es que Plutón represente una energía buena o mala, depende del uso que el ser humano haga de esas nuevas adquisiciones o inventos, como es el caso de Plutón en Tauro. Plutón también representa la polución, por otro lado. Y esta fue la revolución industrial que generó la mayor contaminación hasta esa época, la aparición de grandes fábricas y el consumo de inmensas cantidades de carbón y otros combustibles fósiles aumentaron la contaminación del aire, ocasionando un gran volumen de vertidos de productos químicos al ambiente, a los que hay que sumar el aumento de residuos humanos no tratados. El oeste de Europa había recién entrado, anterior a este tránsito, en la edad de la mecanización, alrededor de 1750, gracias a la abundancia de carbón. Y en pocas décadas, nuevos métodos de manufacturación química, energía de vapor y máquinas sustituyen el trabajo a mano que hasta 1750 se seguía haciendo. Bueno, en el año 1850, ¿sí? Se marca el inicio del uso del petróleo como combustible y materia prima para procesos industriales muy diversos. Este nuevo oro es explotado ampliamente por las naciones y compañías internacionales. Plutón rige el petróleo y también la explotación petrolera. En 1858, en Londres, se registra uno de los casos más extremos de contaminación del agua con aguas residuales durante lo que se conoció como el Gran Hedor del río Támesis. Y esto dio lugar a la construcción del sistema de alcantarillado de Londres. Tan grande fue la contaminación durante esta época que en 1881 Chicago y Cincinnati en los Estados Unidos fueron las dos primeras ciudades en promulgar leyes para garantizar el aire limpio, debido a la gran cantidad de smog, ¿sí? O contaminación en el aire que generaron las fábricas. Las cifras hablan por sí solas.
La industria necesita 160 toneladas de agua para producir tan solo 1 tonelada de azúcar. Necesita 300 toneladas de agua para producir 1 tonelada de papel. Y la materia fisionable, recordemos que Plutón, ¿sí?, rige la energía nuclear y la radiación, requiere, por ejemplo, 20.000 metros cúbicos de agua potable para su uso. Tal cual. Por otro lado, la forma de vida que predominaba en este momento, que era de tipo capitalista liberal, tuvo un gran auge y crecimiento durante este periodo, ya que en 1870 comienza lo que se llamó la primera globalización, que se refiere al proceso de globalización del comercio y de las finanzas, caracterizado por el fuerte aumento de los flujos de 3 magnitudes fundamentales, que son el comercio internacional, los movimientos de capitales y las migraciones masivas de personas en el planeta, de un lado al otro del globo, y que dieron lugar al surgimiento de un mercado mundial de productos y de factores de producción y una convergencia mundial de los precios de los productos. Era como un gran mercado entre todas las naciones. Esta época también se llamó Belle Époque, o la época bella, en traducción, en la que se instauran los siguientes valores en el mundo y especialmente en Europa. Por un lado, la expansión del imperialismo, el fomento del capitalismo y también una enorme fe en la ciencia y el progreso por medio de la ciencia. Esta forma de vida generó una gran acumulación de riqueza y produjo lo que posteriormente se llamó la plutocracia, una palabra que combina el prefijo plutos del griego con riqueza, y kratos, poder, siendo una forma de gobierno en la que la sociedad está controlada por una minoría formada por sus miembros más acaudalados y cuyo interés es únicamente continuar acumulando cada vez más dinero y poder. Bien, además, en las actividades económicas de producción de la materia prima, en el campo, ¿sí?, se consolidó lo que llamó la reforma agraria y la explotación comercial a gran escala. Tal cual. Es decir, que se instauraron leyes agrarias para realizar una reforma en la agricultura y en la propiedad de la tierra. Así, surgieron en países productores de materias primas, como México, las leyes de reforma, un conjunto de leyes promulgadas entre 1855 y 1863. El objetivo principal de estas leyes era poner fin a la propiedad comunal de la tierra, es decir, que las tierras y sus derechos de explotación, que antes pertenecían a todo el pueblo, a una familia o algunos miembros, por ejemplo, de una familia, ahora eran propiedad de un terrateniente. Estas leyes obligaban a los civiles a vender o a ser expropiadas las tierras improductivas, lo cual motivó en su tiempo la rebelión de varios líderes y grupos indígenas. Las reformas fueron aprovechadas por varias personas para acrecentar sus tierras de manera ilegal, al solicitar la propiedad de zonas comunales que los pueblos no trabajaban. En la lucha por mantener esta propiedad comunal en manos de los campesinos, nacen futuros combatientes del movimiento de campesinos, conocidos como los zapatistas, personajes relevantes como justamente Emiliano Zapata y Pancho Villa, que lideran este movimiento en las 2 primeras décadas del siglo XX. La lucha se centró en la devolución de las tierras a los campesinos, tomando como fin de la lucha el reivindicar sus derechos. Otro objetivo de la lucha era el acabar con el monopolio de tierras en manos de los terratenientes. Tal cual. En este periodo, además, en diversos campos del saber y del conocimiento aparecieron tanto pensadores como doctrinas de tipo materialistas, ¿no? Veamos algunos ejemplos. En la filosofía surge el materialismo dialéctico, la base filosófica del comunismo marxista-leninista, de la mano de Karl Marx y su principal obra, El Capital, publicado en 1867. En esta misma línea, Nikolai Chernyshevsky, en lo que ahora es Rusia, otro ideólogo comunista, publica en 1863 su obra ¿Qué hacer?, considerada fundamental dentro de la militancia de izquierda. Mikhail Bakunin, filósofo y teórico político ruso, desarrolla por estos años su ideología de tipo anarquista. Asimismo, se desarrolla la corriente positivista, cuyos principales representantes vivieron y publicaron obras durante este mismo periodo, como por ejemplo Augusto Comte o también John Stuart Mill, quien además era un teórico del utilitarismo, otra corriente filosófica de tipo materialista, publicando una obra bajo este mismo nombre en 1863. En el campo económico encontramos nuevamente a John Mill,
John Stuart Mill, representando la escuela clásica de economía, justamente. En las ciencias sociales, por otro lado, encontramos, por ejemplo, a Herbert Spencer, representante de la sociología, psicología y antropología de tipo materialista, considerado una gran autoridad en estos campos en el siglo XIX, sobre todo en el ámbito académico de habla inglesa, convirtiéndose en el intelectual europeo más famoso en las últimas décadas del siglo XIX. En la misma área, durante este periodo, Ludwig Feuerbach, considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, desarrolla parte de su obra y pensamiento. En biología encontramos a Charles Darwin, quien publica el 24 de noviembre de 1859 su libro El origen de las especies, en el que introduce su famosa teoría de la evolución por medio de la selección natural. Por último, y solo por mencionar algunos ejemplos, ya que hay muchos más, en el campo de la psicología en el año 1879, bajo esta influencia astrológica, el fisiólogo y psicólogo Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, inaugurando la corriente de psicología experimental también de base materialista. Tal cual. Todas las ideas, teorías y sistemas postulados por estos pensadores tuvieron una gran influencia sobre la mentalidad colectiva de ese momento. Como contrapunto a la tendencia oficial, caracterizada, como mencionamos, por el materialismo científico, tenemos en el polo opuesto la expansión del espiritualismo americano y la fundación de la Sociedad Teosófica por Madame Blavatsky en Nueva York en 1875, una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, la sabiduría oculta o espiritual, y cuyo lema era «No hay religión más elevada que la verdad». Este hecho fue de gran importancia, ya que Blavatsky vuelve a introducir en Occidente todos los conocimientos que se habían perdido luego de 1400 años de oscurantismo. Siguiendo esta línea, una de las personas que nació y vivió en este periodo y que participó durante un tiempo en la Sociedad Teosófica fue el filósofo Rudolf Steiner, de quien analizaremos su carta a continuación. Muy bien, pero antes de analizar la carta de Rudolf Steiner vamos a hacer una pequeña pausa. Les vamos a compartir la invitación a nuestro próximo curso de astrología y a nuestro regreso, sí, vamos a continuar con el análisis. Desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro nuevo curso Predecir por la Astrología. Tránsitos planetarios, karma y libre albedrío y mucho más en este curso online que estaremos dando con transmisiones en vivo. En el curso aprenderás los fundamentos de la ciencia de la predicción, utilizando como herramienta el legado de la ciencia astrológica. Te brindaremos las herramientas fundamentales para poder adentrarte en el maravilloso mundo de la anticipación. Con tu carta natal o astral en mano podrás comenzar a comprender los misterios de tu pasado, tu presente y prepararte para el futuro. El temario. A lo largo del curso vamos a ver los ciclos planetarios como arquetipos estructuradores de lo manifiesto. Vamos a hablar de los ciclos de los planetas personales o menores en una primera instancia, el Sol, la Luna, las lunaciones, la importancia de las lunas nuevas, llenas, los cuartos creciente, menguante, y también los ciclos de los planetas rápidos como Mercurio, Venus y Marte. Vamos a explicar también cómo es la transmisión de la energía de los planetas según cómo están ubicados en nuestra carta natal. De la posición radical al de tránsito. El ciclo de los cronocratores también veremos, o los marcadores del tiempo. Júpiter, indicador de los periodos de expansión y de suerte en nuestras vidas. Saturno, la manifestación del karma en sus dos fases, positiva y negativa. Y luego veremos los ciclos de los planetas transpersonales, los que llevan más allá del ego. Estos son Urano, que marca el aprendizaje y la superación de las crisis, Neptuno, el gran disolvente universal, la esencia del alma, y Plutón, los procesos de muerte, renacimiento y transformación. Y también en el curso te vamos a hablar sobre la importancia de los eclipses, cómo estudiar los ciclos de los eclipses sobre nuestra carta natal, según si son eclipses totales o parciales, y todas las herramientas de la predicción del repertorio del astrólogo. Asimismo, con este curso vamos a aprender los fundamentos de la predicción del futuro, todas las extraordinarias herramientas que nos brinda la ciencia astrológica, y asimismo comprender y poder recapitular el pasado, por qué sucedió lo que sucedió, y poder así estar más
en el presente. Los invitamos, la información la encuentran aquí abajo para poder inscribirse. Pueden contactarnos también a través del teléfono que ponemos aquí en pantalla y nos vemos pronto. Te esperamos. Como siempre aclaramos, no vamos a hacer un análisis completo de su carta, ya que nos llevaría muchas horas, sino solamente vamos a mencionar algunos de los puntos principales de su carta y, por supuesto, la posición de Plutón en Tauro. Rudolf Steiner nació el 27 de febrero de 1861 en lo que ahora es Hungría y entonces era el Imperio Austrohúngaro. Fue un filósofo y escritor austríaco, educador y ocultista. Es reconocido mundialmente por ser el fundador de la antroposofía, un movimiento esotérico y espiritual de principios del siglo XX, así como creador de la pedagogía Waldorf y de la agricultura biodinámica. Tal cual. Vamos a ver ahora uno de los primeros puntos de la carta, que es el Sol, como siempre solemos hacer, que está en 9 grados de Piscis en la carta de Rudolf Steiner. El Sol en la astrología, como recordamos, representa la vitalidad o la energía vital del individuo, el ser en sí de la filosofía, o el yo real en el sistema de Gurdjieff, el sí mismo en la psicología de Jung. Steiner tiene el Sol en el signo de Piscis, signo del elemento agua, junto con Cáncer y Escorpio, y uno de los signos más receptivos de todo el zodíaco. El elemento agua, como todos sabemos, no tiene forma propia y se adapta a su recipiente. Esta cualidad le confiere a Piscis flexibilidad y adaptabilidad a distintas personas y ambientes, algo que le da la capacidad para entrar en empatía con otros seres. Difícilmente sea indiferente frente al dolor o al sufrimiento ajeno. Básicamente es un signo muy humanista. La imagen que nos podemos hacer del signo de Piscis es la de un gran océano, del cual no podemos definir sus límites ya que se extiende en todas las direcciones posibles. Es sinónimo de inmensidad y de vastedad. Simboliza una unión con una totalidad mayor, como si una gota de agua se uniera y fundiera con ese inmenso océano. Es por esto que algunas de las principales cualidades de este signo son el misticismo, la humanidad, la fe, la esperanza, el servicio, el espíritu de sacrificio y la búsqueda del amor universal. Bueno, en la carta de Steiner se encuentra muy destacada la energía de Piscis, porque no solamente encontramos el Sol, sino porque allí también tenemos a los planetas Mercurio, ¿sí?, y Neptuno, y estos se encuentran en un aspecto de conjunción. En astrología, los aspectos nos señalan cómo se comunican o dialogan los planetas entre sí. Y el aspecto de conjunción representa una fusión de estas energías, acentuando aún más estas cualidades místicas, ¿sí?, que ya mencionamos, ya que Mercurio representa el pensamiento, el intelecto, la comunicación, y Neptuno, que es el corregente del signo de Piscis, el misticismo y la espiritualidad. Todo esto, el Sol, Mercurio y Neptuno, se encuentran en su casa 5. Las casas en astrología son las diferentes áreas de la vida, de la experiencia del ser humano. Podríamos imaginarnos un teatro y cada una de las casas serían los diferentes escenarios en los que nos toca actuar. Todos los seres humanos recorremos estos mismos 12 escenarios o áreas arquetípicas de la vida y de la experiencia. Tal cual. Bueno, la casa 5 es la casa de la vida afectiva y es la casa también de la autoexpresión y de las creaciones, tanto internas como externas, es decir, casa de los hijos, pero también de sus obras, de sus libros y enseñanzas. La persona busca irradiar la creatividad. Podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de creaciones realizó durante su vida? Como está Mercurio allí, podríamos pensar en creaciones de tipo intelectuales, pero no solo eso, sino también místicas, por el planeta Neptuno, y creaciones que se correspondían y brotaban de la naturaleza más profunda y esencial de Steiner. Una de estas creaciones, y que según muchos fue la principal y más importante, fue la antroposofía. El propósito de Steiner, a través de la antroposofía, era desarrollar un camino espiritual adecuado a la conciencia del hombre occidental moderno. El nombre antroposofía deriva de antropos, ser humano, y sofía, sabiduría, porque se define como un saber que el ser humano puede obtener a partir de sí mismo.
desarrollando su innata capacidad de conocer y de intuir. Y Steiner mismo definió la antroposofía como un camino cognitivo que conduce al espíritu del hombre hacia el espíritu del universo. Una definición que resuena con aquella imagen característica de Piscis que mencionamos al principio, la de una gota que se fundió con la totalidad del océano. Bueno, pasemos ahora a analizar el signo ascendente. El ascendente en la astrología es el yo, el ego, la conciencia de vigilia, lo que conocemos de nosotros mismos, cómo nos ven o cómo nos perciben también los demás. El ascendente de Steiner se encuentra en 13 grados del signo de Escorpio. Escorpio es un signo tenaz y muy activo. Es signo de intensidad, que va a lo profundo en aquello que se propone. Esto le da gran determinación en sus metas. Este signo tiene dos aspectos. En su expresión más física y sensual encontramos la imagen del escorpión, buscando permanentemente la gratificación de sus sentidos físicos. En cambio, en su expresión más elevada, que es la que se corresponde con la naturaleza del filósofo Rudolf Steiner, encontramos el águila, que se eleva por los cielos representando una elevada espiritualidad y trascendencia. Steiner dedicó gran parte de su vida a buscar respuesta a las preguntas fundamentales. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿Y hacia dónde vamos? Estas preguntas lo llevaron a los 14 años a estudiar filosofía, ¿sí? Y al filósofo Immanuel Kant. Y luego descubrió a Goethe, en quien dice haber encontrado una especie de alma gemela, ya que en su obra y pensamiento unía la ciencia y también la espiritualidad. Esta búsqueda espiritual posteriormente lo llevó a entrar en contacto con la Sociedad Teosófica y posteriormente a fundar su propia escuela, la Sociedad Antroposófica. Tal cual. Veamos ahora la luna en la carta natal de Steiner, en el signo de Libra. La luna está íntimamente conectada con las emociones, con los afectos y los deseos. Tiene que ver con los hábitos, la conducta instintiva, la reacción emocional. Las personas con una fuerte luna tienden a asirse al pasado. Está conectada con la familia en general, pero con la madre en particular, e indica de qué manera sentimos la vida y el modo de reaccionar frente a las circunstancias. En combinación con el signo de Libra, la necesidad de relacionarse es fuerte, y el nativo es diplomático, cortés y de tomar compromisos. En este caso la luna se encuentra en el signo de Libra, como dijimos, y en la casa 12, casa de la reflexión y la reclusión. Es una posición psíquica que promueve la introspección, necesidad de buscar retiro de vez en cuando, lejos del ruido y de la confusión mundana. Siente atracción por lo misterioso, hecho que podemos comprobar al saber que ya en los más tempranos registros de su infancia, cuando el padre de Steiner lo formaba para que fuese ingeniero ferroviario, igual que él, Rudolf pasaba el tiempo pensando en lo que en sus diarios llamaba los enigmas de la existencia. Existe una tendencia también a apartarse de los demás, a trabajar en reclusión, en forma aislada. Muy bien, pasemos ahora a analizar la posición de Plutón en su carta natal. Plutón se encuentra en el signo de Tauro y en conjunción con el planeta Marte. Esta conjunción es similar a la naturaleza de Marte en Escorpio y representa tal vez la expresión más intensa de energía primaria que podemos encontrar en la astrología. Tengamos en cuenta que Marte y Plutón son octavas en astrología, siendo Plutón la octava superior de Marte. Esto significa que estamos hablando de energías análogas pero que se expresan en diferentes escalas, pasando de lo más físico y material a lo sutil y espiritual. Es por esto que ambos planetas están estrechamente relacionados y estando en conjunción, la combinación se hace particularmente poderosa, como ya mencionamos. Marte representa la energía disponible para cumplir tareas específicas en el mundo externo y también representa los deseos y la voluntad. Plutón representa la energía disponible para el trabajo, pero para el trabajo con nuestro mundo interior y para realizar una transformación, una transmutación interior en los estratos más profundos de nosotros mismos. Esta conjunción, por lo tanto, indica una posibilidad casi ilimitada de acción, que puede ser tanto constructiva
como destructiva, Mm. ya que las energías en sí no son ni buenas ni malas, sino que depende de cómo se expresen o manifiesten. En este sentido, la mente y el poder de voluntad se pueden enfocar en lograr una completa transformación, tanto del mundo exterior como del yo o de ambos. Mm. Además, esta conjunción puede dar una gran capacidad de autodisciplina, ya que Plutón permite dominar, dirigir y controlar la energía de Marte. Mm. Además, esta conjunción se encuentra en la casa 7, casa de lo social, de las relaciones, de los vínculos, es decir, del mundo exterior. Marte es, como dijimos, la acción y Plutón la transformación. Combinando estos principios con la casa 7 tenemos una gran capacidad de acción y de transformación en el plano social, en el mundo exterior. Y en este sentido, la persona puede llegar a ser una herramienta para las fuerzas de lo superior, o, dicho de otra manera, del inconsciente colectivo. En el caso de Steiner podemos ver que esta conjunción en la séptima casa le dio una enorme cantidad de energía y una implacable voluntad para actuar en el mundo, para poder transformar el mundo y para llevar adelante sus ideales y los proyectos humanistas que tenía. Por ejemplo, se cuenta que en su época había muchas personas interesadas en sus conocimientos y enseñanzas, pero eran personas que eran aisladas unas de las otras. Todas estas buscaban su atención y su ayuda, y él gustosamente los ayudaba a todos. Ujú. Incluso viajaba de una ciudad a otra, esto se cuenta que era la rutina de él, en trenes a altas horas de la noche al interior de Alemania y de Austria, solo para poder hablar con grupos de 10 o hasta menos personas, con el sentido de difundir sus conocimientos e investigaciones. Expresa de esta manera un incansable compromiso en la difusión de sus ideales. Además, esta posición puede indicar una persona que encuentra a los otros en función de grandes principios o ideales, según la causa. Bueno, en su autobiografía, Steiner relata que a los 21 años, en el tren que circulaba entre el pueblo donde él vivía y Viena, conoció a un sencillo herborista llamado Félix Kohutski, quien le habló del mundo espiritual como alguien que había tenido sus propias experiencias en él. Este recolector de hierbas lo presentó a una persona que Steiner solo identificó como su maestro, quien tuvo una gran influencia sobre su desarrollo posterior, concretamente dirigiéndole a estudiar la filosofía de Fichte, discípulo de Kant, que luego lo llevó a estudiar a Kant y posteriormente a Goethe. La persona con esta configuración astrológica tiene capacidad para encontrar soluciones en el plano físico, en lo concreto. En este sentido, Rudolf Steiner no era un teórico, ¿no? Sino que al contrario, había que experimentar y vivir las verdades y los conocimientos. Por ejemplo, cuando lo invitaron a dar conferencias en la Sociedad Teosófica, él aceptó, pero solamente con la condición de que él iba a enseñar y hablar solamente sobre aquello que él había podido investigar y experimentar por sí mismo. Muy bien. Para terminar, podemos decir que Rudolf Steiner fue, junto con Blavatsky, Jung, Gurdjieff, Krishnamurti, Yogananda, entre otros, una de las personas que dedicó su vida a transmitir los nuevos conocimientos e ideales de la era de Acuario. Una de sus frases, de hecho, es: para conocer verdaderamente el mundo, mira profundamente dentro de tu propio ser. Para conocerte verdaderamente a ti mismo, interésate realmente en el mundo. Muy bien, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si les gustó el video, le pueden dar like, pueden suscribirse a nuestro canal y además darle clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.